buenas noches, bienvenidos. Esto es Línea de Tiempo. Estamos transmitiendo a través de Mojos TV Canal 39 en señal abierta y a través de Lodge TV también por TV Cable y naturalmente a través de nuestras redes sociales. Estamos en Trinidad, la capital del Beni, que hoy ha tenido un día relativamente tranquilo en cuanto hace a vientos y a incendios. Nada relacionado con lo que pasó ayer y eso nos tranquiliza de sobremanera. Soy Gustavo Arévalo, les doy la bienvenida en esta jornada. Una jornada que ha estado, digamos, concentrada y con la mirada puesta en Santa Cruz por el paro cívico que se ha cumplido y que ha sido convocado por la Asamblea de la Cruceñidad a la cabeza del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Esto en rechazo a los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda, es decir, por el Instituto Nacional de Estadística en relación a este censo. Para hablar de esto, hoy día vamos a conversar con un politólogo, es analista político, es cruceño, está en Santa Cruz, don Rolando Shrup. No solamente en el tema, digamos, del paro cívico como tal, sino una mirada mucho más holística a lo que actualmente viene ocurriendo en el país y que tiene que ver no solamente con el censo, que tiene que ver no solamente con la distribución de escaños, los recursos, la coparticipación, sino más bien con otros temas también que hacen al quehacer político y económico. También estaremos conversando con una diputada de Santa Cruz que ha hecho también información y ha hecho noticia, la diputada Luisa Nayar, con quien vamos a analizar cuál es la evaluación que hace de este paro cívico y naturalmente cuál es su posición en torno a los datos del Censo de Población y Vivienda. Hoy conoceremos aquí en nuestro programa cuál es el trabajo que se ha realizado ayer por parte de bomberos voluntarios, que con recursos menguados, con limitaciones en equipos, con una avería en el carro bombero han estado tanto en Puerto Vallivian como en Puerto Almacén, sofocando el fuego por los incendios que se han presentado, coadyuvando de manera oportuna, inmediata a diferentes instituciones, entre ellas la alcaldía, obviamente, entre ellos la policía y obviamente a las comunidades, a la gente, pobladores que se han visto preocupados por la crecida del fuego. Y finalmente estaremos hablando con don Pedro Medina, que es director departamental de AE Vivienda. ¿Sabes qué es AE Vivienda? Es la Agencia Estatal de Vivienda. Y conoceremos en lo que va del 2023 al 2024 cuántas viviendas sociales se han entregado en el departamento del Beni. Bien, con esa agenda hoy y naturalmente con la alegría y una sonrisa de ceja a oreja por el triunfo de Bolivia, categórico de 4-0 frente a Venezuela en un muy buen partido y con un equipo joven, pues vamos a empezar este programa. Alegrémonos, hoy es viernes final de la semana y de inicio voy a presentarles esta entrevista con el señor Rolando Shrup. Estamos al final de esta semana. Hoy es 6 de septiembre. Voy a saludar hasta Santa Cruz a don Rolando Shrup. Él es analista político, está en este momento en la capital del Oriente, en Santa Cruz. ¿Cómo está? Como siempre, muy bienvenido a Línea de Tiempo. Siempre un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Oiga, la pregunta se la traslado a usted. ¿Cómo está viendo esta jornada con paro cívico desde las 0 horas de este día viernes por, bueno, como todos ya conocemos, rechazo a los datos del censo? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es interpretar bien la realidad. Ajá. Este paro cívico no es un fin por sí mismo, es un medio. Y hemos tenido la costumbre últimamente de pensar que los paros cívicos son un objetivo a conseguir y no un instrumento de lucha sin cabe interno. Ajá. En este caso en particular, el paro cívico es un instrumento de protesta y de reunificación de la sociedad cruceña, porque de un tiempo a esta parte hemos estado bastante peleados entre nosotros. Ujú. Yo creo que es un muy buen espacio para poder reencontrar causas comunes que a pesar de nuestras diferencias podamos superarlas y buscar un mejor destino. Ujú. Entonces, si bien el paro cívico es una medida que es muy criticable, porque al final uno se está haciendo daño a uno mismo, pero tiene que servir para algo y ojalá sirva para que por lo menos el gobierno municipal, el gobierno departamental y el gobierno moral
los tres grandes gobiernos que tienen los cruceños se puedan sentar en una mesa y buscar estrategia común y fines comunes. Y tal vez con eso podamos también replantear que el problema no es un problema cruceño, sino un problema de concepto ciudadano y de representatividad. El censo y los malos resultados del censo no es un impacto negativo a nuestro ombligo, es un impacto a nuestra sociedad en general. Por ejemplo, el pueblo alteño está siendo igualmente afectado por un mal censo porque se le está estafando, creo que 250.000 habitantes, o se tiene la percepción de ello. Si logramos ver que esto no es un problema de cruceños contra alguien, sino es un problema de principios y de un mal gobierno, podemos conseguir muchas cosas. ¿Qué datos le preocupan en este momento a usted personalmente sobre el censo de población y vivienda que ha dado una proyección sobre la población, sobre la cantidad de habitantes que tenemos? ¿Qué dato concretamente es lo que en este momento preocupa tanto? Es un dato que nuevamente vuelve a ser incoherente. Allá en el 2012 hubo un censo que encontramos un montón de papeletas en un lugar en Trompillo Ajá. y sospechábamos que se había estafado como 1 millón de personas, porque era más o menos lo que uno podía pensar que faltaba. Ujú. Creamos un Instituto Cruceño de Estadística para que nunca más suceda. Porque hay una figura, indiferentemente de la encuesta intercensal que hizo el ICE, el Instituto Ajá. Cruceño de Estadística, Sí. hay un dato que llama mucho la atención, ¿no? Que usted toma el número de habitantes de población, le suma los nacimientos, le resta los muertos, y ese número es más grande que el que arroja el censo de ahora. Entonces es un dato que es absolutamente llamativo, Ujú. como si no hubiera nacido, como si no hubiera llegado un solo migrante a Santa Cruz, o como si hubiera habido un gran éxodo. Ujú. El primer escenario que le plantean a uno es porque hubo muchos muertos en la Pandemia. pandemia, Ujú. lo cual es absurdo porque creo que la pandemia ha sido uno de los tiempos donde más detalladamente se llevaba la cantidad de fallecimientos y menos gente migró porque no se podía ir a ningún lado. Bien. Entonces, es incoherente el número. Demuestra que que hay una legítima preocupación para una auditoría censal para ver la calidad del censo. Ujú. Ahora, el problema es que uno no le puede preguntar al que contó porque contó mal y volver a contar mal. Ujú. Eh, Tiene que tener uno una forma de contrastar esta información y por eso se necesita tener un instrumento técnico que lo haga. Hay otros datos que también llaman la atención. Resulta que es incoherente la cantidad de gente del padrón electoral con respecto a la cantidad que se ha censado. Ujú. Entonces quiere decir que algunos de los números están mal. Eso es la preocupación. Y no es una preocupación tanto por el peso específico, que sí es correcto, de cantidad de diputados o cantidad de recursos, Ujú. sino en el principio fundamental de la representación democrática. Quiere decir que hay un montón de gente que ha sido invisibilizada Ujú. y que no tiene el derecho político de ser representada. Porque entendamos una cosa, el censo no nos va a dar no es una solución a nuestros problemas. Claro. No es que con el censo vamos a dejar de ser pobres, no porque la alcaldía reciba 50, 100, 200 millones más, vamos a dejar de ser pobres. Ujú. Pero sí permite hacer los análisis de dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, hacer una validación de las posiciones políticas, lo que estamos haciendo bien o mal como sociedad. Ujú. La única forma que vamos a salir de pobres, los cruceños, los venianos, los bolivianos, los quienes sea, es trabajando, porque si no, no alcanza. Pues no hay otra, no se ha inventado otra fórmula que uno pueda salir de pobre más que trabajando, y lo que le debe exigir al Estado son las condiciones para ello. Ujú. Las condiciones como audiencia, las condiciones como seguridad jurídica, las condiciones, ¿no? No estamos pidiéndole que nos regale plata, porque comencemos por el principio básico, que la plata que estamos hablando es la plata de los ciudadanos, no la plata del gobierno, Ujú. no de los gobernantes. Entonces, volviendo a su pregunta, lo que preocupa es eso, la representación y los principios fundamentales sobre los que se basa una sociedad pacífica republicana, de Ujú. la representación y del derecho que tenemos cada uno a ser representados y ser tomados en cuenta por los gobiernos que deberían responder a nosotros. Bajo esa lógica,
Don Rolando, usted dice es importante que a partir de este momento tengan que sentarse nomás en una mesa sí o sí, gobiernos municipales, departamentales y naturalmente el gobierno, el INE, para revisar todo esto. ¿Es ponderable o no el hecho de que el INE haya mostrado, dice, porque lo hicieron público, la apertura absoluta para que se pueda llevar adelante todo tipo de trabajos y ver, verificar si evidentemente lo que han presentado es correcto, si existen errores o no? ¿Es ponderable esto o no? Claro, porque esto se tiene que se tiene que dejar la ideología un rato de lado y el, ¿cómo se llama esto? La mezquindad política, Ajá. ¿no? Ujú. Estamos en una época que está profundamente electoralizada, no politizada, electoralizada, donde Sí, encuentra sí. usted un montón de actores que lo que están buscando es una palestra para dejarse un exhibicionismo, para buscar alguna invitación Ujú. o para mantenerse en el poder. Claro. Entonces, nosotros necesitamos ahorita gente que piense como estadistas, Ujú. como gente que piensa en el beneficio de la población, no en el beneficio del acceso al poder. Yo planteo que lo primero que tienen que reunirse son los gobiernos locales para poder entender cuál es la realidad antes de juntarse con el gobierno central. Claro. Porque el problema ahorita es, hay una ideologización y una mezquindad, de una búsqueda o una permanencia del poder en el gobierno central que nos está haciendo daño muchísimo a todos. Ujú. Porque el problema de este país ahorita fundamental es el conflicto por el poder que tiene Evo Morales con Luis Arce. Ujú. Ese es un conflicto grave. Eso es lo que estamos haciendo todos. Y es la búsqueda exclusivamente de estos dos señores como si fueran unos niños por un dulce. No es un proyecto de país, no es una propuesta de sociedad, no es una construcción, sino es simplemente la gurria del poder mezquino. Para poder cambiar eso no es enfrentándolo siendo lo mismo, sino Ujú. con teoría superadora. La teoría superadora es que tenemos que tener la capacidad del diálogo, no de la imposición, Ujú. no de la dominación, sino de poder entender que uno tiene diferentes posiciones y buscar la verdad. Para llegar a eso, primero tenemos que hacerlo los ciudadanos con los gobiernos locales para que entendamos qué es el objetivo. El objetivo no es que busque palestra Johnny Fernández o Mario Vilera o Fernando Larache, ellos son personas solamente. Los procesos y los proyectos son más grandes que las personas. Eso es lo que tiene que importar. Ujú. Y si uno plantea eso, por supuesto, pues que a mí puede ser que me caiga mal alguno de ellos, pero no Claro. por eso puedo desconocer que ellos están representando un gobierno, no están representando sus posiciones personales, no estoy invitándolos a comer un churrasco, estoy Ujú. buscando lo mejor para mi pueblo. Eso es lo que tiene que volverse a plantear. No tenemos que buscar lo mejor para las personas, sino lo mejor para los pueblos que conformamos el Estado o la República. Si volvemos a plantear eso, puede ser que nos podamos reorganizar y poder sentarnos ya con el gobierno central y con todas estas personas o con otros pueblos Ujú. para poder hacer la causa común. Entonces, antes de llegar a que el gobierno departamental o municipal se siente con el INE, habría que ver a quiénes más nos afecta este problema y cuál es el objetivo común. Ujú. Yo creo que antes de llegar a sentarnos con el gobierno central, habrá que recabar la evidencia. Por eso es importante lo que te dice que se puede abrir la información, Ujú. porque no es lo que uno sabe, lo que uno puede demostrar, no es la verdad jurídica, no solamente lo que uno sospecha. No es, Claro. tiene que tener consistencia, porque no estamos también siendo populistas y responsables, manipulando emociones. Entonces, con los argumentos técnicos uno puede ir al problema y a las soluciones. Entonces, ¿cuál es el problema del censo? Es precisamente, en el fondo, el bienestar y el desarrollo de los pueblos, de las personas. Claro. Entonces, a lo mejor no solamente tenemos que abordar el tema del censo, sino tenemos que abordar el tema del pacto fiscal, Ujú. porque no vamos a terminar peleando migajas entre las regiones, entre los afectados, cuando la torta grande se la están comiendo, lo que ahorita están peleando por quién se come la torta, porque están en esa pelea. Y no estamos viendo un proyecto de sociedad o un proyecto de país. En un pacto fiscal, en un pacto federal, en una autonomía fiscal, en un federalismo fiscal, como uno quiera plantear, Ujú. esos recursos tienen que ser administrados por las regiones, porque son las regiones las que conocen las necesidades de su población.
Y esas necesidades no pueden ser necesidades populistas, tienen que ser necesidades de construcción de un proyecto, de los proyectos regionales de desarrollo. No es para repartir en bonos, para buscar y comprar conciencia o para el privatalismo electoral, que es lo que pareciera que está viniendo, sino para decir, bueno, por ejemplo, necesitamos recursos para construir más carreteras, para poder tener mejores vías de nuestros productos, para que podamos trabajar mejor los ciudadanos. Necesitamos garantizar que yo pueda comprar el combustible que necesito para mover mi maquinaria, sea maquinaria agrícola, sea el camión, sea eh, volver a la lógica de que necesitamos poder trabajar tranquilos para poder ser una sociedad que vive mejor, no solamente que vive bien. Esos son los objetivos que deberíamos estar replanteando y deberíamos estar eh, reflexionando en un punto como el que estamos hoy. Porque si no, nos vamos a ir a la pelea por la pelea, al volver los medios como si fueran fines y pelear si el paro es un éxito o es un fracaso. Sí. No, no, no es el sentido. Ujú. El paro es una huelga. Las huelgas son protestas. Lo que uno lo utiliza eso como instrumento para algo. Uno no va a la huelga contra el patrón porque puede hacer la huelga, ¿va? Porque quiere Ujú. mejores condiciones de trabajo, porque quiere un mejor sueldo, porque quiere vacaciones, porque quiere un bienestar. Eso es lo que nos une a los ciudadanos cuando buscamos una causa común. Entonces, el paro no es un fin, el paro es un medio. En este caso, un medio de cohesión social de la sociedad cruceña que estaba muy disgregada y muy en peleas intestinas infantiles. Ujú. A partir de eso, te tiene que replantear una verdadera unidad ante la adversidad. No esa unidad de que nos discursean los politiqueros para buscar cómo le digamos a uno o al otro, porque para eso se están montando con el discurso de unidad. Ujú. Los gobiernos, las instituciones, los ciudadanos tenemos que unirnos para construir un mejor destino para nosotros, no para buscarle la pega a algo, para cambiar a un alcalde, Ujú. no para exigirle que haga su trabajo. Ante esta adversidad que tenemos ahora del censo, de la situación económica, de la situación política, de la situación social en el país, ahora tenemos que reunirnos, juntarnos, y ahí sí podremos plantear cambios o reformas que se necesitan hacer en las estructuras de este país. Vamos a comenzar a ver que hay problemas profundos que tenemos que enfrentar. Tenemos problemas de incendio. El problema no es el incendio, es el por qué se hace. Claro. Tenemos problemas de hospitales. ¿Por qué? No, no es que no se va a arreglar el problema de la salud construyendo dos hospitales más. Se va a ver por qué la gente tiene que ir a hacer cola, porque no tiene un trabajo digno que pueda permitirle comprar su salud decente. Ujú. Eh, tenemos un problema de justicia. Tendremos que hacer reformas constitucionales para poder garantizar que exista justicia en este país o para aprender de los errores de por qué no hemos podido hacerlo. Porque sin justicia no tenemos la garantía a los ciudadanos y nos vemos ante la indefensión y ante la frustración de que lo único que nos deja es la lucha callejera, como si eso fuera a construir una buena sociedad. Y hemos cambiado la institucionalidad del Estado de Derecho y las medidas de derecho para proteger mi garantía a las medidas de hecho de la lucha callejera, del bloqueo, de la confrontación entre ciudadanos, cuando el que está batiendo todo este desorden debiera ser el que nos esté protegiendo. Entonces, si nos podemos juntar en una mesa los diferentes sectores, podremos tener esta discusión y dejar un poco el populismo y el exhibicionismo que nos quieren llevar, porque tenemos problemas muy serios. No es lo mismo que sucedía hace 15 años. Hace 15 años había mucha plata en este país, había la renta petrolera, había un montón de otras circunstancias. Las circunstancias han cambiado. Han pasado 15 años de un experimento plurinacional que habrá que revisarlo. Y si vamos a entrar a una revisión de los problemas que han generado, los problemas que estamos viviendo, los problemas ya radicales, los de raíz, podemos plantear una reforma para poder reconstruir un mejor país. Yo creo que esa es la importancia de lo que está sucediendo hoy, o la oportunidad que podemos tener de reflexionar para, para lo que sucede, ¿no? Cuando uno tiene problemas es porque las cosas están mal y tiene que replantearse, no seguir insistiendo en los errores. Pues es cierto, es una época, evidentemente se ha electoralizado todo y hay que desideologizar este momento. Usted acaba de mencionar como un hecho importante. Primero, reunirse antes de tomar en cuenta que este paro cívico es una medida de presión al INE o al gobierno para que cambie los datos, no lo es, sino es más bien una forma de protesta.
Y para ver todo este problema hay que verlo de forma holística, amplia, no solamente por el censo, sino por otros tantos problemas que tienen que verse desde sus propias estructuras, digamos, con una política nacional. Creo haberlo Claro, resumido bien, ¿cierto? usted lo entiende perfectamente. Bien. Como siempre, le quedo muy agradecido. Seguramente, y si usted me lo permite más adelante, estaremos hablando y espero que sean de buenas noticias. Igualmente, muchas gracias, siempre a su servicio. Un abrazo. Es el momento de hacer una pausa. No se vayan, por favor. Vamos a conocer en qué situación y en qué condiciones trabajan los bomberos voluntarios en Trinidad. Tienen un carro bombero, ¿sabe de cuándo? Data de 1900, de la década de los años 60. Imagínense la cantidad de años que tiene. Y nos dicen, con mantenimiento, con atención, ese carro todavía sigue funcionando. Aunque ayer tuvo un desperfecto y pese a eso, han puesto en condiciones como para que todavía siga funcionando un largo rato. Pero naturalmente necesitan muchas otras cosas. Hablaremos con don Camilo Meneses, es comandante de bomberos voluntarios de Trinidad al retornar de la pausa. Voy a saludar muy cordialmente a don Camilo Meneses, es comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trinidad. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, como siempre, a nuestro programa. Buenas tardes, Gustavo. Para nosotros, los bomberos voluntarios, es un gusto, un placer estar compartiendo la información ante la población trinitaria a través de tu programa, ¿no? Que siempre está al orden del día. Es así de que bomberos voluntarios estamos aquí para poder informar eso. Bueno, ayer ha sido un día complicado, antes de ayer igual hemos visto a bomberos
y gente movilizándose para apagar el fuego en Puerto Almacén, camino a las Lomas de Ribare. Hábleme, por favor, cómo ha sido este trabajo que han realizado ustedes. Mira, desde ayer, desde tempranas horas de la mañana, a partir de las 6 de la mañana, hemos recibido la llamada a nuestra central de Puerto Vallivian, primeramente, gente desesperada informando que el fuego estaba avanzando muy ligero hacia la comunidad. Y es así de que se alertó a todos los grupos de primera respuesta para que puedan acudir también allá al Puerto Vallivian, en donde se originó el primer incendio del día de ayer. Es así de que también nosotros nos activamos, aunque teniendo un percance con nuestro carro bombero, que por suerte pudimos solucionarlo rápido para poder también ir a Puerto Vallivian. Una vez llegando allá, pues la sorpresa que nos llevamos que el incendio era muy grande, ¿no? Que se había salido de control y estaba Ajá. avanzando tan rápido hasta la comunidad, siendo así de que se hizo la evacuación de los niños que estaban en el colegio, las personas mayores de la tercera edad y gente que estaba afectándose con el humo. Se hizo Ya. un campamento improvisado hacia la carretera saliendo a la carretera de Loma Suárez. Y es así de que se resguardó la seguridad de todas estas personas y mientras los bomberos y todos los combatientes del incendio ingresamos hacia la comunidad para proteger las viviendas, las cabañas que estaban en el lugar. Bueno, gracias a Dios se pudo controlar, pero esto fue un esfuerzo durante casi todo el día, bastantes horas de trabajo, formando un comando conjunto con todas las unidades de primera respuesta. Estamos hablando de bomberos Tocopilla, de la policía, la unidad de gestión de riesgo del municipio, el COE departamental también con su personal y bomberos voluntarios que en conjunto hemos hecho el trabajo del combate de incendios durante bastantes horas, teniendo en cuenta que el día de ayer estaba con mucho viento, un viento muy fuerte, Sí. que esto avivaba las llamas y nos hacía retroceder bastante a todos nosotros, ¿no? Teníamos que eh, eh, hacer nuevas estrategias para poder combatir el incendio. Fue bastante duro. Y nada, fue eso, ¿no? Que justamente también el día de ayer ya en la tardecita, en el puerto Almacén, que es otro camino que nos dirige hacia este puerto, Ajá. un incendio de gran magnitud también se estaba desarrollando en ese lugar. La gente pedía a grito ayuda a los bomberos voluntarios y a todos los grupos de respuesta, ¿no? Siendo que estábamos todavía en Vallivian, pero se tuvo que desplegar gran parte de todo el personal que había en Vallivian hacia el puerto Almacén para poder ayudar a la comunidad también a apagar ese incendio. Fueron bastantes horas, hasta en horas de la noche, que se apagaba y nuevamente el viento lo reavivaba el fuego. Fue un arduo trabajo de todos los grupos de primera respuesta que estuvieron combatiendo el incendio. Tuvimos también el día de ayer otra llamada por incendio en la comunidad Perotó Ujú. y el pueblo de San Andrés, ¿no? Ya. Vinieron gente a pedir ayuda Ujú. para poder trasladarse hasta allá, siendo de que el fuego estaba avanzando también. Fue el mismo método del fuego que tomó en avanzar hacia el pueblo, hacia las comunidades. Y Ajá. bueno, esto pone en zozobra a la gente, que lo único que tiende es huir, salir del lugar para poder Claro. resguardarse, porque el fuego arrasa con todo, ¿no? Pero Ujú. gracias a Dios, en los lugares donde había más peligro, se pudo controlar y fue bastante trabajo para hacerlo. Bueno, mire usted, hoy día por lo menos no tenemos vientos en superficie como los de ayer que estaban entre los 30 y 40 kilómetros por hora, que eso también ha atizado más el fuego. Ahora está un poquito más calmado, pero me llama la atención lo que usted nos cuenta, que justo ayer tuvieron un desperfecto en el vehículo. Se ha cortado un poco la comunicación, sí, lo he vuelto a escuchar de nuevo. Bueno, le decía que justo ayer tuvieron un desperfecto en su vehículo. Hábleme de eso, ¿qué es lo que pasó? Sí, estuvimos días, hacen como 3 días atrás, tuvimos también un incendio en horas de la noche en el kilómetro 15, carretera Santa Cruz.
justamente cuando estábamos ya controlando el juego, tocó retornar a Trinidad. Nuestro vehículo se averió. Eh, Tuvimos la mala suerte que hay una pieza que es de vidrio y esta pieza se rompió y empezó a derramar todo el combustible en el trayecto de la carretera. Hemos Ujú. tenido que parar, tratar de solucionar el problema para poder llegar a Trinidad. Ese fue el problema que nos ocasionó esos días anteriores. Hasta el día de ayer por la mañana, a tempranas horas de la mañana, lo pudimos reparar. Tuvimos que comprar, ¿no? El repuesto necesario para poder hacer andar nuevamente el carro para ir a Vallivian. Pero lamentablemente, finalizando el incendio en Vallivian, ya en horas de la tardecita, Ujú. nuevamente nuestro carro se averió. Qué Tuvo pena. desperfectos mecánicos, tuvimos que volver a la estación para poder componerlo, ¿no? El carro bombero, ¿no? Gracias a Dios, con la ayuda de los voluntarios y algunas personas que nos están colaborando, hemos podido reparar nuevamente el carro bombero. Ahora Ya. está otra vez en óptimas condiciones para poder acudir a los incendios. Y gracias a Dios no hemos tenido una salida de emergencia como el día de ayer. Ujú. Pero estamos listos y preparados nuevamente para poder salir a las emergencias. Ustedes están listos 24 horas al día. Así es, 24 horas al día, durante, bueno, mañana, tarde y noche, Sí. estamos acá en la estación haciendo turnos de guardia las 24 horas a través de nuestro número de la central, que es 154, y bueno, atento, ¿no? Al llamado de la población. Bueno, ¿qué necesitan en este momento y cuáles son las recomendaciones a la población, por favor? Las necesidades de nuestra institución son muchas, ¿no? Pero priorizando para que nosotros podamos seguir trabajando en ayuda a la población, Ajá. primeramente es combustible. Combustible que esto, bueno, todos los días se gasta y Sí, bueno, es lo que hace andar a nuestra herramienta principal, que es el carro bombero. claro. Ahora estamos también con una prioridad de hacer un mantenimiento general a nuestro carro con el cambio de aceite al motor, cambio de aceite a la caja, el cambio de aceite a la corona de transmisión también Ujú. y hacer cambios de filtro porque ya es necesario hacerlo para que nuestro carro, si bien es un carro muy antiguo, Sí, pero con el debido mantenimiento que nosotros lo hacemos es que sigue funcionando. Este claro. carro es del 1966, ¿no? Bastantes años ya que tiene de funcionamiento, Sí. pero con el empeño que nosotros le ponemos en el mantenimiento, todavía continúa trabajando. Esas son nuestra principal prioridad en la parte mecánica de nuestro carro, ¿no? Lo que es combustible y hacer un mantenimiento general de nuestro motor. Por otra parte, hay necesidad también de que se pueda equipar un poco más al cuerpo de bomberos voluntarios con las Ajá. herramientas principales que son bombas, mochila de espaldas, matafuego, machetes, rastrillos y bueno, entre otras herramientas que nosotros necesitamos. Y reemplazar también la indumentaria que utilizamos para el combate de incendios, el uniforme que utilizamos, que es lo que nos protege a cada bombero, ¿no? Lo que son las camisas, los chaquetones, los pantalones y botas de combate. Son necesidades principales que tenemos, pero aún así, ¿no? Aunque nuestros equipos todavía están, bueno, están viejos, pero con el debido mantenimiento continuamos utilizándolo. Son Pero útiles. si hay la oportunidad de reemplazarlo, con mucho gusto, ¿no? Y eso es con la Claro. ayuda de la población, de las autoridades, porque el Cuerpo de Bomberos Voluntarios no tiene un presupuesto asignado. Ajá. Somos personas voluntarias que le ponemos mucho empeño, mucho amor para poder trabajar en ayuda a los demás. Sí, evidentemente. Don Camilo Meneses, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trinidad, como siempre, muy agradecido. Un abrazo. Al final de esta semana quiero saludar muy cordialmente a don Pedro Medina. Él es director departamental de la Agencia Estatal de Vivienda del Beni. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días y gracias por la cobertura y poder informar lo que venimos haciendo en todo nuestro departamento. Por favor, esa es la información que queremos conocer hoy día. ¿Cuántas viviendas se han construido, se han entregado por parte de vivienda
en el departamento del Beni en lo que va de estos 8 meses? Ya. Bueno, lo que tenemos programado para la ejecución de esta gestión 2024 son 2.905 viviendas, Ajá. de las cuales el 50% ya está en ejecución. El año pasado hemos ejecutado y algunas todavía están en proceso de conclusión 1.885 viviendas. Es decir, estamos hablando casi de 5.000 viviendas que estamos entre el año pasado y este año. Muchos de estos proyectos se encuentran en publicación y otros armados de carpeta para poder publicar y así atender la demanda tanto del área urbana, del área rural, de todos los municipios de nuestro departamento. ¿Cuál es la inversión que se ha realizado hasta el momento, que se ha efectuado? Bueno, dentro de los diferentes programas que tenemos para esta 2024, tenemos más de 350 millones de bolivianos para ejecutar las 2.905 viviendas. Hay que hacer mención que gran parte de los proyectos, el beneficiario una vez ya ha sido evaluado y cumple con los requisitos, Ujú. tiene que poner parte de la contraparte para la ejecución de la vivienda, es decir, la mano de obra. Usted habla de programas. ¿Cuáles son los programas? ¿Hay diferencias? Sí, tenemos las viviendas cualitativas y autoconstrucción, que son Ajá. generalmente para el área urbana. Son viviendas con un dormitorio y con dos dormitorios, aparte de dependencia, sala, cocina, comedor, Ujú. baños. Estas viviendas, en su totalidad, la mano de obra la cubre el beneficiario. Ujú. Luego tenemos el programa de vivienda nueva, que es más direccionado para sector indígenas y sectores campesinos, donde el aporte del beneficiario es mínimo, prácticamente hace solo de ayudante. De igual manera tiene las características de dos dormitorios, cocina, comedor, baños, lavandería, adecuados al clima y a costumbres de los diferentes sectores donde estamos atendiendo. Y Claro. por último tenemos la vivienda para el sector de los discapacitados, que son viviendas totalmente gratis, es decir, llave en mano. Si bien es un proceso un poquito moroso que lo hace la UFense, que es una unidad Ujú. que trabaja con los compañeros del sector discapacitado, Ujú. pero las características de estas viviendas que son financiadas 100% por el Estado. ¿Cómo optar para que una persona o una familia que no tiene vivienda, pero que tiene un terreno, que ese tiene que ser, creo que una condición sine qua non, que tiene su terrenito y no tiene vivienda, ¿por dónde tiene que empezar los trámites, señor Pedro Medina? Muy buena pregunta. Todos los trámites tienen que hacerlo de manera personal. Nosotros lo que exigimos, fotocopia simple, carnet de identidad de la persona, el postulante, su esposa o cónyuge, los dependientes, abuelo, personas de la tercera edad, Ajá, y que los terrenitos estén, ideal sería que tengan derechos reales, pero por lo menos que tengan minuta de transferencia con reconocimiento de firma. claro. Solo un terreno no pudiera tener más de dos inmuebles. Con eso nosotros lo presenta aquí en nuestra oficina, en la Avenida Ejército, casi esquina Bacadíe, hacemos la evaluación social Ujú. y una vez vemos que cumple todas esas condiciones, ya pasaría a ser beneficiario. Y entre que empieza ese trámite, que es eminentemente administrativo, hasta que se aprueba, ¿cuánto tiempo tendría que pasar como límite? Mire, en este momento nosotros estamos comenzando a ejecutar ya viviendas aquí en la capital, en Trinidad. Si Ajá. hay personas que tienen estos requisitos y los presentan, en 15 días máximo ya estuvieran adjudicando para poder ser beneficiario de las viviendas. Hay que hacer mención dos cosas. Uno, todo es totalmente gratis, no se cobra ni un solo peso, nadie está autorizado para cobrar para poder acceder a las viviendas. Eso hay que alertar a la población, que hay algunas personas inescrupulosas que se aprovechan. Ni dirigente, ni funcionario, nadie está autorizado para hacer ningún cobro. Y la otra, una vez ya adjudicado y es beneficiario, Ujú. tiene que poner la contraparte, como le decía a un principio, de la mano de obra, tiene que ser cubierta por el beneficiario. Hay algunos casos, don Pedro, en el que por razones, digamos, de incumplimiento del beneficiario se tiene que revertir la vivienda.
Bueno, dentro de lo establecido con la empresa que se adjudica, hay diferentes mecanismos para que el beneficiario pueda cumplir con la contraparte que está asumiendo. Se le Ya. hacen llamadas de atención en determinado momento y cuando se ve de que la persona, el beneficiario no va a cumplir, procedemos con la sustitución o cambio de otro beneficiario. ¿Para qué? Para que la vivienda cumpla con la función social. Ujú. En el tema del área urbana, ese sería el mecanismo. En el tema del área rural es mucho más flexible, porque ya que son títulos comunitarios, la vivienda puede ser reasignada a otro beneficiario o a otro comunario del lugar donde estemos atendiendo. Entre el inicio, ya una vez aprobado todo esto, entre el inicio de la construcción hasta la finalización y entrega de la vivienda a los beneficiarios, ¿hay también un tiempo estipulado? Está entre los 4 y 5 meses, ¿no? Muchas Ajá. veces dependiendo de factores como el clima, el tiempo de lluvia, hay ciertas paralizaciones que están establecidas en el contrato, pero el plazo está entre 4 y 5 meses para que ya la agencia le haga la entrega de la llave y la persona pueda habitarla. A nivel departamento, ¿qué municipios o en qué lugares es donde más se ha construido viviendas en el Beni, don Pedro Medina? Muy buena su pregunta. La programación que tenemos quinquenal es de acuerdo a los habitantes, es decir, que Trinidad, Riberalta y Guayaramerín, por su número poblacional, son los que más han sido atendidos. Pero también sectores altamente vulnerables como los hermanos indígenas del sector de los Chimanes, Etceja. Hace unos días hemos estado haciendo la entrega de este tipo de viviendas, que repito, son adecuadas para las costumbres que tienen cada grupo étnico, ¿no? Hay que mencionar que, bueno, las características de nuestro clima, cálido, bichos, el tema de las lluvias son condicionantes que tenemos que tomar en cuenta para el momento de los diseños. De Ajá. igual manera, en lugares donde están en las ribereñas, a orilla de los ríos, hay que contemplar posibles inundaciones y algunas viviendas se tienen que elevar, ¿no? A ver, se ha manifestado permanentemente, don Pedro, de que esto cambia la calidad de la gente, la calidad de las familias. ¿Cuánto cambia la calidad? Ustedes seguramente tienen estudios ya estadísticos, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Uno de los principales objetivos es reducir el déficit habitacional, que es uno de los más altos en nuestro departamento. Siempre vemos nosotros las imágenes del sector rural, viviendas precarias con los pawichis que le decimos de Sí. hoja, chuchío, y eso es lo que queremos cambiar. Las viviendas dignas, créame que cuando nosotros entregamos principalmente a las áreas rurales, a los compañeros campesinos, Ajá. indígenas, es una satisfacción porque muchas veces ellos tal vez nunca soñaron con vivir una vivienda con piso de cerámica, con ducha caliente, con Claro. agua potable, con electricidad. Entonces le mejora en gran calidad en la vida para ellos, para los niños. El tema de la salud es muy importante porque muchas Claro. veces tienen letrinas públicas entonces es muy importante el cambio, como usted lo mencionaba, que hacemos en la calidad de la familia con las viviendas que estamos entregando. Pero por supuesto esto también implica generación de fuentes de empleo. No sé si directos o indirectos, pero que las hay, sí las hay, ¿verdad? Así es, ¿no? No simplemente la empresa que se ha adjudicado a la construcción. Ajá. De manera indirecta también se le compra el material a los productores del lugar. Hablamos del ladrillo, los madereros, los productores de Claro, arena, claro. el tema de las gravas, incluso las personas que el transporte, las personas que venden refresco, comida, de alguna manera dinamizamos la economía durante estos 4 a 5 meses que se está ejecutando estas viviendas. Bueno, ese es un muy buen dato, muy buen dato. De tal forma que hasta diciembre del 2024 son 2.000, ¿cuántas viviendas son las que se van a entregar en Dos Beni? mil novecientas cinco viviendas que tenemos programadas para esta gestión. Casi 3.000 viviendas, ¿no? Casi 3.000 viviendas. Y eso implica una cantidad impresionante de familias. Así es. Bueno, don Pedro, entonces, todavía si hay personas, es 6 de septiembre, si hay alguna familia que quiere y está interesada en tener su vivienda, ¿está a tiempo de poder hacer sus papeles?
Claro que sí, aquí en el municipio de Trinidad todavía seguimos recepcionando las carpetas ya que estamos iniciando con la construcción de los proyectos. Ujú. Entonces, invitar a las familias que realmente necesiten una vivienda y que cumplan con la documentación que hemos mencionado, que se apersonen personalmente, valga la redundancia, y que no Claro, utilicen claro. ningún tipo de tramitador o alguien que pretenda sacarle una cantidad de dinero para acceder a la vivienda. Es cierto. Ahora, se me viene otra duda. Si hay en alguna familia solo la mamá, no hay papá, solo mamá y tiene varios niños, y la mamá pues es el simiente de la estructura familiar y no tienen vivienda, ¿hay alguna posibilidad para que esa mamá pueda optar también como, digamos, ciertas personas con discapacidades, también ella pueda ser tomada en cuenta con, digamos, un ribete de prioridad? Claro que sí, como le mencionaba, ¿no? Dentro de cada proyecto, la empresa con sus trabajadoras sociales, que es Sí, el equipo mínimo que requerimos, sí, hacen una evaluación de las familias más vulnerables ya, dentro de, pues vamos a suponer que es un proyecto de 30 viviendas. ya, Probablemente en esas 30 viviendas encontraremos personas de la tercera edad, mamá o papá soltero, en claro. el cual la empresa va a priorizarlo y minimizar la contraparte para que ellos puedan ejecutar su vivienda, en el entendido de que no van a tener tal vez los ingresos económicos o algún esposo, si es caso de mamá soltera, que les pueda ayudar con la contraparte de la ejecución. Entonces existe ese mecanismo de que la empresa pueda minimizar la contraparte y así cumplir, que es dotar de viviendas sociales a familias que realmente necesitan. Bueno, es una muy buena información que nos ha dado y estoy seguro que estos datos, por ejemplo, en el departamento de la cantidad de viviendas solo en este año y desde que ha empezado este programa de vivienda social para el país, que ya toma sus años, se verán también reflejados en los datos del censo en cuanto hace a la vivienda, porque el censo de población también es de vivienda y cómo ha evolucionado, cómo hemos crecido en función de ello, seguramente también el próximo año estaremos conociendo esos datos. Don Pedro Medina, le agradezco mucho. Si me he olvidado alguna pregunta, por favor, le cedo estos segundos. Bueno, el agradecido soy yo, ¿no? Siempre recomendar a la población de que no se deje engañar con falsos tramitadores o alguien que se hace pasar por funcionario de la Agencia Estatal de Vivienda. Acceder a una vivienda no tiene ningún costo, ¿no? Si bien lo decía, tal vez no hemos llegado a cubrir el 100% el déficit habitacional, que es muy alto en nuestro departamento, Sí. pero confiamos en que hemos reducido en un gran porcentaje, dándole viviendas dignas a cada familia veniana. Es muy cierto, a tener en cuenta eso, los trámites son personalísimos. Segundo, no tiene que haber intermediarios ni personas que vayan a ofrecer o pedir dinero, son sacar dinero para este beneficio propio. Las cosas no funcionan así. Le agradezco mucho, que tenga una linda jornada. Voy a ir a un nuevo corte comercial. Hoy es 6 de septiembre del año 2024. El cielo ha permanecido totalmente nublado, sí, muy nublado. No ha bajado demasiado la temperatura, pero esto quiere decir que no hay tampoco vientos en superficie. Esto de alguna forma nos tranquiliza y debe tranquilizar a las autoridades porque no se propaga más el fuego. Por ahora no, por ahora no. Y en Trinidad hemos tenido un respiro y esperamos de que no vuelva a tener que corretear la gente buscando agua o la forma de sofocar el fuego. Lo que pasó ayer en Puerto Vallivian y en Puerto Almacén. Ojalá que no volvamos a pasar nunca más esos momentos. Voy a ir a este corte al volver, lo anunciado. Estaremos conversando con la diputada Luisa Nayar, es diputada por Comunidad Ciudadana de Santa Cruz. No se vaya.
línea de tiempo, vamos a saludar muy afectuosamente a la diputada Luisa Nayar. Se encuentra en Santa Cruz en una jornada que, por cierto, ha concentrado mucho la atención sobre este paro cívico que comenzó justamente en esta jornada por los datos del censo. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Gustavo. Un saludo para usted y para todos quienes nos acompañan. Justamente nos encontramos retornando de esta jornada de paro cívico, así que le agradecemos por el espacio. Bueno, la pregunta es, ¿qué evaluación hace de esta jornada con un paro cívico en Santa Cruz? Bueno, vemos que la ciudadanía, como siempre, ha salido a manifestarse, ha salido a demostrar su rechazo contra la manipulación, atropello y manoseo realizado por el gobierno del Movimiento al Socialismo. En tal sentido, vemos que hay que dar las gracias a esa gente valiente que se sacrifica siempre en todas y cada una de las protestas, y nosotros estamos con una posición enteramente firme y contundente en este tema, y es el de rechazar estos resultados y el de demandar la realización de un nuevo censo con nuevas autoridades y con nuevo gobierno. ¿Es viable otro censo en este momento y dadas estas condiciones y la situación económica? ¿Será posible llevar adelante otro censo, diputada? Mire, Gustavo, sucede que si no hacemos otro censo, se llevará adelante una vulneración a los derechos de los ciudadanos. Resulta que hay 1 millón y más de ciudadanos bolivianos que han sido borrados de un plumazo del resultado de este proceso censal, y no solamente en Santa Cruz, sino en Bolivia. Hay más de 1 millón de habitantes que justamente están siendo afectados en sus derechos. ¿Por qué? Porque estos ciudadanos tienen derecho de acceso a la salud pública, de poder enviar a sus niños a las unidades educativas públicas, de poder enviar a los jóvenes a la universidad pública, de poder tener una correcta seguridad ciudadana. Esto no es un capricho, Gustavo, esto es la búsqueda del respeto de los derechos de este más de 1 millón de habitantes que están siendo afectados en sus derechos. El millón es de Santa Cruz, pero el resto es de Bolivia. Entonces, obviamente, debemos precautelar por los derechos de este más de 1 millón de bolivianos que está siendo afectado por parte de un gobierno centralista, abusivo y autoritario. Diputada Nayar, el Instituto Nacional de Estadística ha manifestado que tiene las puertas abiertas, dice, ¿no?, para que se pueda realizar una revisión, entre comillas, del trabajo que se ha hecho del proceso censal. ¿Eso no es en este momento suficiente? En lo absoluto, Gustavo, y le digo algo muy claramente, prácticamente es como que el ratón que se ha comido el queso ahora se abra a decir que se investigue quién se ha comido el queso. Estos señores tuvieron su oportunidad para hacerlo. Nosotros como parlamentarios, al menos esta diputada particularmente, ha enviado más de una solicitud para poder acompañar el proceso de tabulación de los datos, más de una solicitud para que una comisión de expertos pueda ser parte del acompañamiento a todo el proceso censal. De hecho, desde marzo del año 2022 presentamos un proyecto de ley denominado Transparencia, Participación y Control Censal, a efectos de poder tener este equipo técnico acompañando la etapa presensal, censal y postcensal, y evitar que pasen este tipo de manipulaciones. Lamentablemente el gobierno se rehusó a hacer ello, se cerró en torno a 4 paredes, y obviamente desde ahí, ya cuando han manipulado todo, ya cuando han fraguado todo, salen a decir, después de haberse comido el queso, que se investigue quién se ha comido el queso. Entonces esta es una situación inadmisible que no podemos dejar pasar por alto, porque se estaría violando el derecho de este más de 1 millón de bolivianos que ha sido afectado en la búsqueda del cercenamiento de los recursos económicos, de la representación política y obviamente del posible fraude electoral que se pretenda realizar con la disminución de esta cantidad de habitantes. En ese contexto, diputada Nayar, tendría más de un diputado Santa Cruz, si estamos hablando de 1 millón más, ¿cierto? Sin lugar a dudas, le corresponde una mayor representación política, querido Gustavo, pero también debemos resaltar el hecho de que, además de la representación política, se está violando el derecho de esta cantidad de bolivianos que viven en Santa Cruz de poder acceder a una salud digna, de Ujú. poder acceder a que los niños vayan a las unidades educativas públicas, o de que nuestros jóvenes vayan a formarse a la universidad pública. Ese es un problema que no podemos dejar de lado.
Yo he visto con mis propios ojos, Gustavo, en más de una oportunidad y varios años consecutivos, cómo las madres de familia o los padres de familia se pelean por un espacio para poder inscribir a sus niños en las unidades educativas públicas. Yo soy gabrieleña. He sido estudiante de la universidad pública de mi departamento y sé y he vivido en carne propia lo que cuesta poder acceder a una plaza, pero sobre todo poder acceder justamente a las materias. Entonces, como gabrieleña, como ex estudiante de una universidad pública, le puedo decir que he vivido en carne propia esta situación, como también he vivido en carne propia el tema de la salud pública. Entonces, desde ningún punto de vista podemos dejar pasar por alto aquello cuando se va a pretender violar los derechos de este más de 1 millón de habitantes que han sido prácticamente eliminados de un plumazo por parte del gobierno masista. Diputada, lo escuché al segundo vicepresidente del Comité Cívico hablar de la conformación de una comisión de notables. Me imagino que estará conformada por técnicos de la gobernación, alcaldía y de la universidad a la que hace referencia. Pero también de comisión de mesas técnicas que tendrán como finalidad u objetivo seguramente normas correctivas. ¿Usted está en esa línea? ¿Comparte ese criterio? La verdad que lamento decirle, Gustavo, que no comparto esta línea por la sencilla razón de que dentro de estas declaraciones que hemos observado, se manifiesta el hecho de que requerirán la información al INE. El INE no va a proporcionar las pruebas del fraude que ha realizado. Hay que ser consecuente. En ningún momento el Instituto Nacional del Engaño va a salir pues a decir con las pruebas, acá te doy las actas o te doy las Boletas papeletas que censales. hemos fraguado, Ujú. perdón, ¿Las boletas censales? así es, las boletas censales que hemos fraguado para que la contrates como tu prueba de la realización del fraude. Imposible. Por eso le digo que es pedirle al ratón que se ha comido el queso que te diga, pues, quién se ha comido el queso. Entonces, no compartimos esta línea, consideramos que se debe realizar un nuevo censo, un censo transparente y que esté acorde a la realidad de la gente, que esté acorde a la realidad de Bolivia, porque de lo contrario tendremos a este más de 1 millón de habitantes cercenados de sus derechos y obviamente es algo que nosotros no podemos permitir. Entiendo que por lo menos eso también acabo de leer, se va a invitar a los diputados, asambleístas de Comunidad Ciudadana y Creemos por parte del Comité Cívico y me imagino que en ese escenario usted hará conocer esta posición respecto a la realización de un nuevo censo. Bueno, en caso de que eso suceda, nosotros haremos conocer nuevamente nuestra postura. De hecho, la hemos hecho ya expansiva la misma. En más de una oportunidad hemos manifestado aquello y no nos vamos a retractar de eso. Debemos defender los derechos de los ciudadanos bolivianos. Debemos defender el derecho que tiene un niño de acceder a una unidad educativa pública, del derecho que tiene una joven de poder ir a la universidad pública, del derecho que tiene una madre que necesite dar a luz en un hospital público. Entonces, eso es lo que debemos priorizar, querido Gustavo, y vamos a defender los derechos de la gente. No podemos dejar pasar por alto esta manipulación y este atropello. ¿Es necesario entonces trabajar en un proyecto de ley? ¿Cómo se ve este tema ahora, diputada? Mire, Gustavo, hemos visto que en las resoluciones de la Asamblea de la Cruceñidad se ha determinado la encomienda, vamos a decir, entre comillas, de la elaboración de un proyecto de ley que establezca las encuestas intercensales. Ujú, Mire, Gustavo, este proyecto de ley de las encuestas intercensales lo ujú. hemos presentado en marzo del año 2022 y no solamente incluía las encuestas intercensales, este proyecto de ley era integral. Establecía la periodicidad de la realización de los censos cada 10 años, establecía la conformación de la comisión técnica que pueda acompañar el censo, establecía las encuestas intercensales y así otra serie de elementos, ¿no? Entonces, no podemos creer y ser ilusos que si en más de 2 años y pico ha avanzado o no ha avanzado más bien este proyecto de ley, ¿por qué va a avanzar ahora?
no existe voluntad política por parte del gobierno del movimiento al socialismo. Entonces, al no existir esta voluntad política, no va a avanzar absolutamente nada. Además, que no se materializa la redistribución de los recursos a través de una encuesta intercensal, se realiza a través del censo y ellos pretenden que avalemos estos resultados del censo cuando están totalmente fraguados. Entonces, no los vamos a aceptar, Gustavo, y vamos a seguir en esta exigencia que es justa, buscando que se respeten los derechos de este más de 1 millón de habitantes. Bien, diputada, entonces no está de acuerdo o no coincide con que se realicen mesas técnicas y se tenga que sentarse con el Instituto Nacional de Estadística para revisar los datos. En todo caso, la posición es que se vaya a un nuevo censo que para eso necesita también, evidentemente, un proceso, ¿cierto? Sería un nuevo proceso en todo caso, ¿verdad? Tiene que ser un nuevo proceso y un nuevo Cero. proceso con nuevas autoridades. Con nuevas autoridades y de cero. Totalmente de acuerdo. Ujú. Bueno. Bueno, diputada, no sé si queda algo en el tintero, no lo pregunté, y prefiero no hacerlo, el tema de si usted tenía o no descendencia, etcétera, etcétera, que me ha parecido, lo digo muy personalmente, un tema que se ha banalizado demasiado y creo que el debate y la discusión va por otro lado. No creo que entre en esa categoría, está por demás, no sé, es una opinión personal, muy personal. No sé si coincide usted conmigo, pero si usted desea utilizar estos minutitos, yo le concedo, por favor, los micrófonos aquí en la teleaudiencia en Trinidad Beni. Bueno, Gustavo, aquí en relación a este tema nosotros hemos sido categóricos. Las declaraciones de este señor solo demuestran su ignorancia y hacen gala de la misoginia y el machismo que tiene este individuo y que lo único que busca ante la falta de argumentos sobre su gigantesco fraude censal es tratar de desviar la atención. El tema fundamental y primordial es que hay más de 1 millón de habitantes que han sido borrados de un plumazo de estos resultados del censo. En tal sentido, lo que corresponde es que se transparente esa información y sobre todo que se reivindiquen los derechos de este más de 1 millón de habitantes. Así que no caeremos ante las provocaciones de estas declaraciones que, reitero, solo demuestran la misoginia de quienes se encuentran en la fila del movimiento al socialismo. Así que no hay nada más que decir al respecto. Mire, si queremos debatir sobre las nuevas ideas de las nuevas generaciones, podemos hacerlo en otro espacio. No vamos a desviar la atención del tema principal, que en este momento viene a ser la demanda por la transparencia del censo. Así que en otro momento y en otra oportunidad, inclusive hemos desafiado públicamente al ministro a debatir con argumentos y con ideas el tema al que usted hace referencia, así que en su momento podremos hacerlo. Sin embargo, ahora el tema que nos atañe es el censo. Diputada Anaya, agradezco muchísimo este tiempo cedido a nuestro programa. Le mando un abrazo y ha sido muy gentil con Línea de Tiempo. Hemos cumplido con estos minutos al aire a través de Línea de Tiempo. Mojos TV, Canal 39 en señal abierta para toda Trinidad y naturalmente a través de la señal también por TV Cable y naturalmente en redes sociales. Ha sido un verdadero honor estar con ustedes, como siempre es un placer, todos los días en este horario, estar sin pedir permiso, entrar en sus hogares para hablar de economía, para hablar de política, de seguridad, para hablar de cultura, para hablar de tantos temas que hacen a nuestra realidad y a nuestra cotidiana forma de vivir y de ser de las bolivianas y los bolivianos. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao.